Estimados lectores de Perú Político, en esta crónica semanal del 21 al 27 de marzo, las noticias centrales provienen desde los gobiernos regionales y los gobiernos locales del país, y sus posiciones respecto a las acciones del gobierno central. Nuestra primera noticia se refiere a la denominada Declaración de Huánuco, mientras que la segunda noticia tiene su origen en la reducción de sueldos a los alcaldes. El 20 de marzo, reunidos en la ciudad de Huánuco, tras 11 horas de sesión aproximadamente, los 15 presidentes regionales y los 2 vicepresidentes formalizaron el nacimiento de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y lo hicieron levantando la voz con una plataforma de demandas al presidente Alan García y al Congreso. Acordaron solicitar al Ejecutivo que el Consejo Nacional de Descentralización, CND, sea sustituido por un organismo autónomo, que no tenga relación alguna con el gobierno central y que esté integrado por los gobiernos regionales y locales. En la llamada Declaración de Huánuco, aprobada por consenso, ratificaron que este proceso debe entenderse como una política de Estado que debe ser consensuada con los gobiernos regionales y locales. Las autoridades aprobaron el Estatuto de la Asamblea, eligieron su Consejo Directivo, integrado por 7 presidentes regionales, y encargaron la Secretaría Técnica a la región Callao. La Declaración de Huánuco incluye 7 demandas aprobadas en la reunión del 20 de marzo. En la primera, con el título de separación de poderes, solicitan la derogatoria de la Ley 28968 y con esto plantean modificar la vacancia de la presidencia regional por inasistencia a las sesiones. Asimismo, elevaron un oficio a la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, y a la Comisión de Descentralización, solicitando que se detenga la formación del llamado Consejo Intergubernamental de Descentralización hasta realizar la consulta con esta asamblea. También demandan la descentralización fiscal, a través de un equipo técnico que presente la propuesta, y del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP. Exigen acelerar la transferencia de las empresas y programas regionales y la distribución equitativa del canon, y piden compensar a las regiones que no tienen dicho ingreso a través de un fondo conformado por el 10% del 50% que recibe el gobierno central por la explotación de los recursos naturales. Finalmente, plantean la renegociación y revisión de los contratos de concesión y que, a futuro, estos se realicen con la participación de los gobiernos regionales. Comentando el hecho, Mirko Lauer señaló: todos son temas puntuales que juntos transmiten el mensaje de que el espacio político regional tiene una agenda específica: actuar coordinadamente, rediseñar parcialmente su estatus en el organigrama estatal, intensificar el proceso de capacitación para las tareas que reclama, una mayor voz en los asuntos de tributos y de recursos. En principio, estas son buenas noticias para el gobierno central. Las regiones no parecen pensar que necesitan sacar manteca política y tomar la vía antagónica para hacerse oír. Ahora pasamos a lo ocurrido con los gobiernos locales del país. El 21 de marzo por la noche, en un mensaje a la Nación, el presidente Alan García anunció la promulgación de un decreto supremo que establece las disposiciones a seguir por los consejos para establecer los sueldos de las autoridades municipales. El decreto señala que los consejos municipales deben tomar en cuenta la población electoral y no el total de la población, como venía sucediendo. Se establecen 20 rangos salariales. Así, donde hay menos de 500 electores, los alcaldes no podrán ganar más de 1.040 soles. Donde hay más de 450.000 votantes, podrán ganar hasta 11.050 soles, con excepción del alcalde de Lima, que percibirá 14.300 soles por ser también presidente regional. Agregó que si es que la jurisdicción cuenta con una población electoral entre 500 y 750 personas, el sueldo puede llegar a 1.300 soles. De 750 a 1.000 electores pueden ganar 1.500 soles y así sucesivamente. García explicó que con esta medida un total de 1.124 alcaldes, de 1.838 existentes en el país, deberán ver disminuido su sueldo, mientras que los 714 restantes ganarán lo mismo que ganaban, pese a que algunos de ellos deberían ganar un poco más. Explicó que la Ley 28212, en su disposición segunda, ordena al Poder Ejecutivo fijar mediante decreto supremo los sueldos máximos de alcaldes y regidores de acuerdo a su población electoral. García explicó que esta reducción de sueldos forma parte de la reforma del Estado. Esta decisión del gobierno de fijar la escala salarial de los alcaldes de todo el país fue aplaudida por algunos, pero criticada por otros.
Una de las voces discrepantes fue la del congresista y exalcalde de Lima, Alberto Andrade Carmona, quien aseguró que el presidente de la República está violando la Constitución al intervenir en la autonomía económica y administrativa de los gobiernos locales, de acuerdo con el artículo 194 de la Constitución de 1993. Similar posición tuvo el presidente de la Comisión de Descentralización del Congreso, Juan Carlos Seguren, de Unidad Nacional, quien no solo coincidió con que el caso podría llegar al Tribunal Constitucional, sino también advirtió que la norma publicada el 22 de marzo en El Peruano podría generar conflictos y convulsión social en el interior del país. También dijo que la medida es exagerada y tardía porque debió darse antes de que las nuevas autoridades asumieran sus funciones. Ante las críticas esbozadas, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, explicó que el decreto supremo que establece topes a los sueldos de los alcaldes se respalda en una ley anterior que se dio durante el gobierno de Alejandro Toledo. El especialista en Derecho Municipal, Marco Tulio Gutiérrez, señaló que la decisión de la reducción de sueldos es tardía pero necesaria, pues cuando en el año 2004 se regularon los ingresos de los altos funcionarios, se debió también haber dictado el decreto supremo sobre los topes por niveles de población electoral, tanto para los presidentes regionales como para los alcaldes. Teniendo en cuenta que la norma no es retroactiva, debe entenderse que las remuneraciones reducidas serán percibidas a partir de abril de este año. Sobre el tema, Augusto Álvarez señaló: es obvio que la población peruana quedó muy mortificada por los excesos frívolos que ocurrieron durante el gobierno anterior. Por tanto, está sedienta de expresiones que, en teoría, apuntan a quitarles privilegios indebidos a las autoridades públicas de todo nivel. Sin embargo, no es correcto aprovechar dicho estado de ánimo colectivo para aplicar una decisión que puede traer un mayor debilitamiento de la capacidad de gestión institucional. El 24 de marzo, los alcaldes de Tacna, Luis Torres, de Ancash, Eugenio Brito, de Junín, Percy Chagua, de Tarapoto, Sandro Rivera, de Miraflores, Manuel Macías, de La Victoria, Alberto Sánchez Aizcorbe, de Tumbes, César Cuenca y de Aucayacu, Wilder Miranda, rechazaron el recorte de sueldo impuesto por el gobierno, argumentando que afecta su autonomía municipal. Sin embargo, aclararon que no presentarán una acción de inconstitucionalidad contra el decreto supremo ante el Tribunal Constitucional, pero exigieron dialogar con el presidente García para aclarar este tema y ver la posibilidad de incrementar el presupuesto destinado a los gobiernos locales. Pese a que varias autoridades locales han señalado que el decreto supremo que establece topes a sus sueldos es inconstitucional y viola la autonomía municipal, el presidente Alan García se mostró indignado por esta reacción y dejó en claro que no dará marcha atrás en este tema. Pese a las críticas, dijo que seguirá levantando esta bandera, aunque algunos se quejen, tras asegurar que esta es una medida que apoya el 90% de la población. El 25 de marzo, el teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, Marco Parra, declaró que la Municipalidad de Lima no se opone al nuevo monto fijado por el gobierno para los sueldos y dietas de alcaldes y regidores, pero dijo que la mencionada norma entraba en conflicto con la Ley Orgánica de Municipalidades. Indicó que se debe debatir los problemas de fondo que afectan los consejos. El funcionario explicó que su posición sobre ese tema es la misma que la del alcalde Luis Castañeda Locio. En vez de debilitar a los gobiernos regionales, Parra señaló que se debe entregar los recursos que se les está recortando.